Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición Mesa de Análisis de las 9 de la noche. Es un gusto ingresar a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, a través de Extra TV, a través de Extra Radio 92.3 FM y también a través de nuestras redes sociales. Un día cargado de información que tiene que ver también lo judicial y también la noticia prácticamente del día sobre el traslado de la planta de Intel, de la planta de ensamblaje y producción de Intel, nuevamente a Malasia y a Vietnam. Vamos a analizar en esta edición más adelante las repercusiones que tienen este anuncio dado hoy por la empresa Intel, que además redujo a nivel global todas sus operaciones en un 15%. Más adelante tendremos la noticia y por supuesto vamos a analizar cómo queda nuestro país. Vamos a ir al campo judicial porque dos testigos comprometieron al exmagistrado Celso Gamboa sobre la certificación de que el exalcalde Johnny Araya no era un imputado en una causa penal. La defensa del también exfiscal de la República desacredita lo narrado por los testigos de cargo. Él lo que me dijo es hay que entender que Celso anda, y disculpen la expresión, pero así la recuerdo, como un burro dando vueltas, buscando votos para su magistratura. Si él se va, pues mantenemos las cosas y las líneas como siempre han seguido. Y si él se queda, vamos a decirles cuál es la línea. Y me dijo, en estas palabras, Tati, seguimos con la misma línea, dando ese tipo de información cuando así lo solicite la prensa. Esto fue parte de lo externado por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, durante el interrogatorio en el tercer día de juicio por supuesto tráfico de influencias y en donde se señala como responsables por parte de la Fiscalía a Celso Gamboa, Berenice Smith y al exalcalde de San José, Johnny Araya. La testigo además narró que vio como extraño que su jefe inmediato, que era Celso Gamboa, preguntara sobre si había dado información al periódico La Nación sobre Johnny Araya, cuando en ese momento se elaboraba un reportaje por parte del medio de comunicación de los más de 600 aspirantes a alcaldías para el cuaternio 2016-2020. Él como un gesto, y con un gesto como si tuviera un poco de, si se le notara un poco de pereza en su cara, dice que yo le redacte el oficio que tengo que mandar a la Fiscalía Anticorrupción. Don Celso le dijo, redácteselo para que no me vuelva a llamar. La defensa del ex magistrado Gamboa Sánchez minimiza lo declarado por la testigo. Vea, desde nuestra perspectiva eso es absolutamente falso. O sea, no existe absolutamente ningún elemento de prueba que conduzca a esa situación. Pero aún admitiendo manera de hipótesis que no lo hacemos. Si eso fuera así, tampoco hay tráfico de influencias. Y es lo que está persiguiendo ese tráfico de influencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo acá? El segundo testigo ofrecido por el ente acusador fue el también fiscal de la República, Juan Carlos Cubillo. ¿Ella les comentó si recibía algún tipo de instrucción de alguno de los dos fiscales? Sí, ella lo que dice es eso, que Celso le dio la orden que corrigiera el sistema para que no apareciera Johnny Araya como imputado. El juicio se retomará la próxima semana. La Comisión Municipal de Emergencias de Sarapiquí activó este jueves un amplio operativo de asistencia humanitaria. El objetivo era llegar a varias comunidades fronterizas con Nicaragua que se encuentran incomunicadas tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. Según reportes de las autoridades locales, el aumento en los caudales de varios ríos generó desbordamientos y colapsos en caminos vecinales que aún se mantienen, lo que ha dejado aisladas a decenas de familias en localidades como Copalchí, Barbudo y Tambor, en la zona fronteriza norte con Nicaragua. Llueve demasiado, se desborda, por lo menos hablemos de que un 80% de la comunidad de Remolinitos, lo cual lo que afecta son más que todo como las mamás que tienen más niños. Ahorita las necesidades son agua, principalmente. Insumos, también me han dicho sobre pañales, también sobre cosas para niños, los animales, como hablemosle
perros, que han estado haciendo mucho gallinas, el ganado. Con el objetivo de brindar apoyo oportuno a los vecinos afectados, la Comisión de Emergencias inició la distribución de víveres, agua potable y kits básicos de emergencia, priorizando las comunidades más vulnerables. Esta labor se realiza con el respaldo de cuerpos de socorro, funcionarios municipales y voluntarios de la zona. Una de las situaciones más críticas se presenta en la comunidad de Curiñita, donde las condiciones del terreno impiden por completo el ingreso por vía terrestre. Ante eso, la Comisión de Emergencias, en coordinación con la Cruz Roja Costarricense, inició una operación de evacuación mediante el uso de botes para trasladar a los habitantes a zonas seguras. Y los ha afectado demasiado por el problema, digamos, lo que es el pasto de los animales, lo que es los trabajos, ya que la gente aquí trabaja, digamos, de la agricultura y todo se pierde, ¿verdad? También de lo que es la ganadería, pero al ver mucha llena el pasto se friega y los animales pues no tienen que comer, se baja la reproducción de queso. También lo que quedamos sin trabajo porque la mayoría trabajan de jornalero y al estar muy lleno, entonces no hay mucho trabajo. Como parte del plan de respuesta interinstitucional, se habilitará un albergue temporal en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Ágape, ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí. En ese lugar se brindará refugio, alimentación, atención médica básica y acompañamiento social a las personas evacuadas. Un hombre de apellido González, quien sería el principal sospechoso de la desaparición de una joven identificada como Kelly Romero, se entregó este jueves a la Fiscalía de Sarapiquí tras permanecer prófugo desde el pasado 7 de julio, día en que se reportó la desaparición de la joven. Desde esa fecha, el OIJ y la Fuerza Pública mantenían un operativo activo para dar con el paradero del sospechoso, quien voluntariamente decidió entregarse a las autoridades. Durante la tarde de este jueves, agentes del OIJ allanaron la vivienda de González, ubicada en la zona de Sarapiquí, como parte de las diligencias investigativas para encontrar pistas sobre el paradero de la joven desaparecida. Según confirmaron fuentes judiciales, los agentes esperaron a la llegada de la noche para aplicar luminol en distintas áreas de la propiedad, con el fin de detectar rastros de sangre u otros indicios que puedan esclarecer este caso. Por ahora, este hombre de apellido González permanece en la celda del OIJ a la espera de ser indagado por la fiscal del caso, quien determinará las circunstancias de su implicación y solicitará medidas cautelares si correspondiera. Este jueves la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental realizó un allanamiento en las oficinas de la Municipalidad de Talamanca, esto como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Durante la diligencia, las autoridades secuestraron expedientes municipales relacionados con trámites urbanísticos que, según sospecha el Ministerio Público, habrían sido otorgados sin cumplir con la normativa ambiental vigente. El refugio Gandoca Manzanillo es un área de alta sensibilidad ecológica, ubicada en el Caribe Sur de Costa Rica, reconocida por su biodiversidad y su papel crucial en la protección de ecosistemas costeros y marinos. De acuerdo con el reporte oficial, el allanamiento tuvo como objetivo recolectar evidencia documental y digital que permite establecer si funcionarios municipales habrían actuado al margen de la ley al aprobar proyectos dentro de los límites del refugio, una zona que está sujeta a estrictas regulaciones ambientales. Este jueves se detuvo la cuarta lancha cargada con droga en aguas del Pacífico Sur en lo que llevamos de las últimas de este mes, según Seguridad Pública. El navío era tripulado por 2 costarricenses y un nicaragüense que fueron detenidos durante el cumplimiento policial. En la embarcación se hizo el hallazgo de 25 bultos de aparente droga, misma que fue trasladada a un puerto en la zona del Pacífico Sur donde está siendo contada. Y gracias a la denuncia de ciudadanos, el OIJ ejecutó en San Carlos 50 operativos antinarcomenudeo. En el último caso se detuvo un joven de 23 años de edad. La zona norte del país es una de las más activas de la Policía Judicial en la actualidad. Este jueves no fue la excepción y se intervino con orden de un juez de la República una vivienda que se ubica en Cerro Cortés de Aguasarcas. El narcomenudeo no cesa y tampoco la acción judicial. La denuncia de las comunidades sobre movimientos sospechosos del narco suma para que se den las conclusiones de decenas de casos. Sí, se trata de una diligencia de allanamiento donde el día de hoy
coordinadamente con el Ministerio Público y el Juzgado Penal de San Carlos, se logra la detención de una persona costarricense de apellido Quesada, donde por medio de información confidencial no se habían puesto la noticia de que esta persona se está dedicando a la venta de estupefacientes. El día de hoy se está recolectando alguna prueba importante que lo liga con el proceso y próximamente será puesta a la orden del Ministerio Público. El expediente contra el joven de 23 años de edad y de apellido Quesada comenzó hace aproximadamente un mes y durante el allanamiento de morada se incautó drogas ilícitas como marihuana y crack, que es una mezcla de cocaína con bicarbonato de sodio y actúa de acuerdo a los expertos en la persona en menos de 10 segundos. En lo que va del año, además, se desplegó 3 megaoperativos contra bandas organizadas asentadas en la zona norte del territorio nacional. Y durante un operativo en el caserío de Las Chorreras, oficiales de Fuerza Pública y funcionarios del SINAC descubrieron un taller clandestino para fabricar tómbolas o máquinas utilizadas en la minería ilegal, también una bodega de combustible y todo ello mientras realizaban notificaciones previas a un desalojo judicial. En el lugar ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, las autoridades encontraron 2 tómbolas completas, 2 cilindros metálicos listos para fabricar más artefactos y 9 pichingas con gasolina, cada una con cerca de 30 litros que serían utilizados para operar la maquinaria en actividades de extracción ilegal de oro en Cruzitas. La operación forma parte del proceso de desalojo ordenado por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, con sede en Ciudad Quesada, el cual se ejecutará el próximo mes, una vez que finalicen las notificaciones a las personas que invadieron el área protegida. Según las autoridades, la situación en Chorreras es crítica. En semanas recientes se ha documentado la deforestación de más de 20 hectáreas de bosque y la contaminación de mantos acuíferos. Nuestros equipos de trabajo policiales desarrollan patrullajes preventivos en el sector de Chorreras, propiamente en el área de protección silvestre, conocido como el cordón fronterizo, milla fronteriza, en donde ubican un taller clandestino en donde se fabrican tómbolas. Inmediatamente se hace toda la coordinación pertinente con la Fiscalía y se realizan todas las coordinaciones para que se resuelva a derecho corresponde. Un reciente informe de la Cámara de Industrias señala que 7 de cada 10 empresarios consideran que Costa Rica es muy inseguro. El informe también indica que la totalidad de estos empresarios tuvo que gastar más en seguridad por los constantes robos y asaltos. El estudio revela que un 51.4% de las empresas asegura que la inseguridad afecta negativamente su competitividad, que representa un incremento de casi 8 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Sí, en la Cámara de Industrias hace 16 años que hacemos una encuesta todos los años y resultó que este año el tema de la inseguridad escaló de la posición 9 a la posición 6, en los factores que afectan la competitividad. De modo que es hoy en día un problema, digámoslo así, importante en el tema de la competitividad de las empresas. La cifra refleja también una preocupación creciente entre los actores del sector productivo. Además, un 19% de las empresas consultadas reportó haber sido víctima de algún tipo de delito durante el último año, mientras que un 64,5% reconoció haber invertido más en seguridad privada, tecnología y monitoreo para proteger sus instalaciones y personal. Definitivamente la situación de Costa Rica es una situación muy precaria en el tema de seguridad. No solo los industriales, toda la ciudadanía reconoce que nuestro país es totalmente inseguro. Hemos de reconocer que la delincuencia internacional ha sido la gran escuela de nuestros delincuentes nacionales, que han aprendido muy bien la forma de cómo llegar a hacer de la delincuencia una profesión. La encuesta también destaca que un 7.2% de los empresarios consultados califican a Costa Rica como un país seguro, una cifra que resalta la pérdida de confianza en las condiciones para operar en el territorio nacional. La empresa Intel anunció el cierre de operaciones de la planta de manufactura y de pruebas. De acuerdo con datos del gobierno, serían al menos 800 colaboradores los que se quedarían sin trabajo. ¿Hacia dónde irán las operaciones? ¿Qué representa esto para nuestro país?
Esta noticia impactó esta tarde fuertemente a todo el ámbito económico y también político. Nuestra compañera Maricruz Brenes nos lo cuenta. Maricruz. Muy buenas noches, qué gusto saludarle a usted y a nuestros televidentes. Esta es una noticia que no solamente llegó a los hogares costarricenses, sino alrededor del mundo y que por supuesto está afectando a gran cantidad de personas, gran cantidad de colaboradores que trabajan en esta planta. ¿A qué se debe o a qué se podría deber esta situación? Pues las autoridades de momento lo están investigando para tratar de verificar cuál es o cómo se tomó la decisión de Intel de trasladar esta planta hacia Malasia y otros sectores del mundo. Y es que además de esto, la afectación económica no es solamente para las personas que trabajan acá, sino también para el país. Pero de la mano de los expertos vamos a explicarles todo esto y muchísima más información en la siguiente nota. Este jueves, la empresa Intel informó del cierre de operaciones en la planta de ensamble y prueba. Según manifestó la empresa, consolidarán las operaciones en Malasia y Vietnam en los próximos meses. Ellos han sido muy agresivos en zonas francas y en incentivos fiscales para atraer inversión extranjera directa, y en este caso ya tienen trabajando Intel y probablemente pues le están enamorando para que se vengan también con esta planta, porque los principales trabajos de ellos son producción en masa para el mercado asiático, sobre todo para el mercado chino. Intel reveló que Costa Rica continúa siendo parte clave de las operaciones globales, con más de 2.000 empleados a tiempo completo en el sector de ingeniería y servicios globales. El impacto que esto tiene, por supuesto, en las familias y en el ecosistema, digamos, de las personas que eran o han sido trabajadores de Intel será mayúsculo, y dentro del ecosistema costarricense, por supuesto, tendrá un efecto de una disminución de salarios, de una disminución de ingresos. La planta, que se traslada a Malasia y Vietnam, la inauguraron en el 2022. Nosotros perdemos 800 empleos que ya Procomer está trabajando para recolocarlos, y tienen mucha esperanza porque, ya te voy a decir, la empresa Applied Materials anunció que es la empresa líder en producción de equipos para fabricación de semiconductores, y anunció que se viene a instalar a Costa Rica. Sinceramente fue un balde de agua fría. Estamos hablando de muchísimos, de cientos de empleos. Costa Rica tiene un talento humano increíble, tenemos una seguridad jurídica respaldada y una democracia fortalecida. Sin embargo, hay que poner atención de por qué se están yendo para otros continentes, ¿verdad? Y eso es un trabajo desde la Asamblea Legislativa y desde el propio Poder Ejecutivo. Desde hace al menos 30 años, Intel se mantiene en Costa Rica. Y es que, como les decíamos, esta lamentable situación podría afectar al menos a 800 personas, 800 hogares, que es el dato que tiene la diputada Pilar Cisneros y del cual ella nos estaba hablando. Esta planta, de hecho, pues se construyó en el marco del 25 aniversario de Intel en Costa Rica. Ya tiene más de 30 años de estar acá en el país y se viene a dar esta noticia tan lamentable. Durante ese tiempo, durante ese 25 aniversario que se hace la inauguración de Intel en el país, más de 1.700 personas habían sido contratadas, y en este tiempo, durante este lapso de años, pues también algunas ya dejaron de trabajar para la empresa y otras también fueron contratadas. Entonces, por supuesto que esto es un golpe bastante duro para estas familias, para estas personas que ingresan, o más bien están saliendo en estos momentos de la empresa, que toma la decisión de trasladarse a otros países. De acuerdo con también lo que es el análisis de los expertos, podría tratarse de una situación de manufactura, podría tratarse de otros rubros que, como les decíamos al principio de esta información, están en investigación por parte de las autoridades para poder determinar a qué se debe esta decisión. De momento está la información que tenemos desde Belén, un reporte de Maricruz Brenes para Extra Noticias. Gracias, Maricruz. Precisamente hemos querido abordar con un poco más de profundidad este tema y llama poderosamente la atención esta salida de Intel, aunque parece que el entorno también internacional no ayuda mucho, pero para ampliar un poco más sobre este tema nos acompaña don Olman Segura. Él es profesor
catedrático del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, donde realiza investigación en temas de economía, ecología, microeconomía y cambio climático, así como otros temas que tienen que ver con el entorno económico. Don Olman, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por permitirme compartir con ustedes. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, correcto, perfecto. Okay, don Olman, tal vez la primera pregunta que se puede hacer uno es ¿cómo queda Costa Rica parada ante esta salida de Intel? Y recordemos que Intel empezó con una idea en 1997 poniendo una primera piedra en este lugar, que fue todo un boom, el hecho de que viniera Intel a Costa Rica y que le abrió la puerta a muchas empresas de tecnología y después de manufactura médica. La salida de Intel, ¿cómo nos golpea? ¿Cómo nos puede afectar a partir de este momento? Bueno, primero que nada, el primer golpe se lo llevan la cantidad de 800 personas que se van sin quedar sin trabajo, más la cadena de impacto que esas 800 personas tendrán por los ingresos medios o altos que van a tener. Alguien decía por ahí que creo que la señora de Procomer, que hay otras empresas que están viniendo, sí, pero estas otras apenas están planteando la apertura de unas 100 puestos de trabajo. Pero el país en general, para la pregunta que usted hace, queda muy golpeado porque la imagen del país podría verse muy afectada para continuar atrayendo inversión extranjera directa como lo ha venido haciendo de una manera exitosa en el pasado. Vea que en el último trimestre de este año la inversión extranjera directa cayó alrededor de un 25%. Entonces, sinceramente, es muy peligroso y el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, tiene que ponerse, digamos, las pilas, como decimos nosotros popularmente, para evitar que exista digamos, un efecto contagio de otras empresas que no quieran continuar invirtiendo o que se reduzca más el mercado de inversión extranjera. Pero sí se puede dar este efecto dominó, don Olman, es posible. Bueno, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Yo no quisiera pensar que empresas más bien del área que usted citaba de instrumentos y dispositivos médicos se fueran a ir. Con solo una que tuviese, digamos, esa acción, el contagio sería enorme, sería muy problemático. Pero creo yo que el Estado costarricense y sobre todo el gobierno tiene herramientas importantes para competir y mantener una alta competitividad con países como Malasia y como Vietnam, que son los que ustedes están citando. Mire, hace tiempo se viene anunciando que se debe corregir el tema del tipo de cambio, pero el Banco Central no toma una acción. Vea, si alguien ganaba en Costa Rica, digamos, 700,000 colones, hace un tiempo el tipo de cambio estaba cercano a los 700 colones, entonces eran $1,000. Pero si ahora la persona gana en esas mismas instalaciones el mismo monto, 700,000, ahora son $1,372. No significa que se tenga que devaluar a 700, tampoco, pero significa que tenga que ponerle más atención a esto del tipo de cambio. También lo que significa la papelería y la tramitología en aduanas, o lo que significa que ustedes mismos lo decían hace un momento en la noticia anterior a esta, los problemas de seguridad. La Cámara de Industrias lo viene diciendo. Mire, el problema de seguridad no solamente afecta a la sociedad, sino también afecta a los costos de producción, afecta a la competitividad del país, afecta a las empresas. Casi 50% de las empresas de zonas francas dicen haber tenido problemas, de que sus empleados hayan tenido problemas con la seguridad, tanto yendo para la casa o viniendo de la casa al trabajo. Esos son elementos que hay que cuidar para evitar ese efecto dominó que estábamos conversando. Don Olman, entonces uno podría pensar que hay una situación geopolítica también. Estados Unidos ha presionado con aranceles, estaría presionando para que mucha de esa industria
que estaba fuera de Estados Unidos, de una empresa que incluso cotiza en la bolsa de Nueva York, vuelva a traer hacia su país ese tipo de mano de obra, pero a la vez hay una reducción, hay una contracción, entra en un mal momento toda esta reducción y nosotros nos vemos perjudicados. Bueno, sí, usted tiene razón. A nivel global, la situación es compleja. Tenemos que estar preparados para estos cambios tan inesperados que sobre todo la administración Trump ha introducido alrededor del tema de los aranceles, que los va a poner, que no los pone, que los retrasa, etcétera, etcétera, que no se sabe el mundo. Entonces, empresas globales como Intel y como otras que tenemos aquí, están monitoreando permanentemente la competitividad de las mismas y tratando de reducir costos. Una de las formas que lo hacen es, como usted está adelantando, es relocalizando y concentrando acciones. Por ejemplo, esta parte de la empresa Intel que se va es la parte de pruebas y de ensamblaje. ¿Perdón? De ensamblaje. Y de ensamblaje, exactamente. Y entonces la reposicionan en algunos de estos países, digamos en Vietnam y en Malasia, porque allá tienen también otras, digamos, branches, otras terminales de Intel, y entonces concentran, sobre todo cerca de un mercado gigante, que es el mercado asiático. Tanto China como Corea del Sur, como Taiwán, etcétera, es un mercado gigantesco y entonces van buscando la forma de reducir los costos. Además, los costos de mano de obra en esos lugares, también, por ejemplo, relacionados con el tipo de cambio, pues son más estables y menores. Aunque la mano de obra de Costa Rica es muchísimo mejor, es más competitiva, es más productiva, y los mismos informes de Intel lo han mencionado, ¿verdad? Ya casi vamos a hablar de ese tema porque hay una pregunta que está saltando en el aire, pero la salida de Intel, en este momento, Intel produce cerca del 20% de las exportaciones totales de bienes de Costa Rica. Eso es más o menos 2.000 millones de dólares. Okay. Es el 6% del Producto Interno Bruto y según lo que yo recuerdo de muchas conferencias del Banco Central, Intel era un apartado distinto que se manejaba en la contabilidad nacional o en el balance que tiene el Banco Central. Este impacto va a haber una reducción significativa y usted lo decía ahora, se ha estado tocando la campana desde muchos sectores para que el Banco Central analice el tema del tipo de cambio, para que analice los índices macroeconómicos, para las tasas de interés. Ya nos asustaron con el aviso de que el lobo llegaba y parece que el lobo ya llegó. Sí, así es correcto. Y digamos que todavía sigue siendo, digamos, como que un aviso más grande, ¿verdad? No es el lobo total, porque el lobo total podría ser, como usted ya lo adelantaba, que haya un efecto contagio, o también yo se lo decía, que haya un efecto contagio con otras empresas de inversión extranjera que no necesariamente tienen que irse, sino recordemos que gran parte de los beneficios, de las ganancias que tienen esas empresas se reinvierten en el país. Si dejan de reinvertir y más bien empiezan a retirar, digamos, los beneficios y las ganancias, entonces tendríamos un problema. Además, si los costos son mayores, los beneficios entonces van a ser menores. Sí, yo recuerdo que el Banco Central ha hablado de que tiene, digamos, una especial relevancia el tema de Intel y todas las transacciones que genera y el Producto Interno Bruto que produce. Y en efecto, yo creo que será importante el impacto que va a tener. En este momento, digamos, yo no conozco a ciencia cierta cuántos van a ser las personas despedidas, ni en qué niveles para conocer la reducción digamos, de la producción nacional. Ustedes decían que es alrededor de 800, pero en otro medio de comunicación decían de 900. Entonces, realmente también habría que ver si son puestos, digamos, intermedios o puestos altos, de ingreso medio, de ingreso alto,
y que les va a costar muchísimo más poderse emplear de nuevo en otras empresas que les suministren un pago semejante y que ellos puedan tener una producción semejante. Ya por Estamos último... en una situación difícil, en efecto, y tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Vea, otra noticia que ustedes también estaban pasando, el problema del puerto de Caldera. Perdón, pero también seamos más claros y más sinceros. Vea, Intel queda muy cerca del aeropuerto, pero si yo le pregunto a usted cuánto dura de Intel al aeropuerto, realmente no me puede decir, porque podría durar 5 minutos, como puede durar 2 o 3 horas, dependiendo de la presa que haya y dependiendo de un accidente o lo que sea. O sea, esos aspectos logísticos encarecen y nos hacen perder competitividad. Y claro, comparativamente con otros países que están agresivos, como digo yo, en la atracción de inversión extranjera directa, pues entonces empresas como Intel lo piensan 2 veces y rápidamente toman acciones. Me saltan 2 preguntas entonces, don Olman. Primero, se da esto en momentos en que la Asamblea Legislativa está medio discutiendo las jornadas laborales de 4x3 que de alguna manera beneficiarían a empresas como Intel. Esto ya debe ser un llamado de atención para la Asamblea Legislativa y para el mismo Poder Ejecutivo de ya ponerse serios en este tema de las jornadas 4x3, de no convocar y desconvocar, o de que la discusión sobre este tema sea mucho más fuerte. Y la segunda, última pregunta que me asalta, ¿debe ser el país más agresivo en tratar de buscar esa captación de empresas o de retenerlas por lo menos? Ok, respecto a la primera pregunta de las jornadas 4-3, yo creo que va a ser, digamos, la discusión y digamos, el argumento más fácil de sacar de que Intel se va porque las jornadas 4-3 no están aprobadas. Pero yo creo sinceramente que aún en estos momentos, si hay gente que está trabajando 4-3 o 5-2 o lo que sea, lo están haciendo sin problema. Yo les recuerdo que yo fui ministro de Trabajo y Seguridad Social y recuerdo muy bien que habían, digamos, estos tipos de jornadas en donde lo que se hacía es que se pagaban las horas extras o llegaban a arreglos con los trabajadores, etc. Yo creo que ciertamente hay que ponerle atención y se debe parar la jugadera de dejarlo en la agenda y quitarlo y ponerlo y quitarlo, y se tendrá que tomar una decisión, cualesquiera que sea, pero tiene que tomarse la decisión. Eso es uno. Y segundo, realmente a lo interno del país hay muchas otras cosas, como ya lo dije, tipo de cambio, barreras no arancelarias como lo de la tramitología, los problemas de los puertos y aeropuertos, el problema de la seguridad. O sea, hay muchas otras cosas que atender para poder mantener las empresas como Intel en nuestro país. Y respecto a la segunda pregunta que usted me decía, de ser más agresivos a atraer inversión, bueno, yo le digo la verdad, hubo todo un cambio, ¿verdad? Con este gobierno alrededor del quiénes eran los que hacían las gestiones para atraer esa inversión. Se eliminó, digamos, o se redujo la acción de CINDE y se reacomodó el ecosistema de atracción de inversiones. Yo creo que sí, que hay que mantener un sistema fuerte y activo, y que no se debe estar cambiando la institucionalidad y jugando con ella tampoco, porque si está funcionando bien hay que hacerlo adecuadamente. Y por último, yo creo que una de las señales que también son claras de necesidad del país para la atracción de inversión extranjera es la inversión en capital humano, la inversión en educación, que se ha venido reduciendo en los últimos años de una manera importante, y que esos niños y jóvenes van a ser las personas que necesitamos que estén pronto hablando 2 o 3 idiomas, porque esos son los que hablan en países asiáticos, 3 idiomas y hasta más, y además que conozcan bastante sobre ingeniería, sobre informática,
y sobre todo sobre inteligencia artificial. Vea que el gerente general o el CEO de Intel ya habla de que Intel también ya está rezagado en comparación con NVIDIA en inteligencia artificial, y que la penetración de eso va a ser en áreas de punta de acción en el sistema de software y de computadora. Entonces nosotros tenemos que ponernos al día en todo lo que es inteligencia artificial, y eso significa inversión en educación. Don Holman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Holman Segura, ex ministro de Trabajo, profesor universitario de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por sus impresiones y estaremos en contacto más adelante para seguir con el análisis. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias por continuar con Extra Noticias. Una buena alimentación puede hacer la diferencia entre culminar o no la peregrinación a Cartago. Los expertos advierten que una mala elección de los alimentos podría provocar deshidratación, molestias estomacales en la ruta y hasta hacer que ésta sea mucho más cansada. Hoy analizamos este tema con nuestra compañera Milagro Torres porque a partir de mañana muchos costarricenses tomarán la decisión de caminar hacia Cartago. Milagro. Efectivamente, muchas personas en este momento ya se están preparando porque van a aprovechar este feriado para hacer la romería. Y si usted es una de ellas, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones que vamos a ver de los especialistas en nutrición. Ante la cercanía de la tradicional romería hacia Cartago, especialistas en nutrición hacen un llamado a los peregrinos para cuidar su alimentación durante el trayecto. Es muy importante también que en estos tiempos de comida previos a realizar la romería estemos evitando ciertos alimentos, comidas muy grasosas, comidas muy pesadas, por ejemplo las frituras, salsas que estén muy grasosas, que estén muy condimentadas o que incluso sean muy saladas. Las comidas muy saladas van a producir mucha sed, entonces la persona va a tener que buscar otros alimentos como para compensar. Posteriormente, bueno, también hay que evitar mucho el exceso de cafeína, porque la cafeína puede deshidratarnos. Esto va a estar presente no solamente en el café, sino que también hay algunos tés o algunas bebidas que contienen mucha cantidad de cafeína que también deben ser evitadas. Una mala elección de los alimentos puede provocar deshidratación, malestares estomacales o fatiga excesiva. Sí es importante ir consciente y preparado a lo que voy y no improvisar tanto. Entonces, como decía, llevar meriendas, llevar con lo que me voy a hidratar, ¿verdad? Por lo menos tomando en cuenta que uno debería de tomar entre 400, 800 mililitros de líquido cada hora, ¿verdad? Durante la caminata. Entonces, más o menos yo calcular cuánto tiempo voy a durar y entonces más o menos cuánto líquido puedo necesitar. Es importante también tomar en cuenta que mi cuerpo no solo pierde líquido, sino que pierde electrolitos. Entonces eso no necesariamente tiene que ser una bebida rehidratante como tal o un suero comercial como tal. Puedo agregar un poco de sal al agua también y eso me ayuda, digamos, como a ir reponiendo también la parte de los electrolitos. Una buena alimentación puede marcar la diferencia en su camino a la fe. Prepararse con conciencia es clave para que el cuerpo acompañe con fuerza el compromiso espiritual. Y ahora vamos a ver lo que sí y lo que no debe llevar usted a la romería para comer. Y entonces vamos a ver la siguiente información, porque esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que sí debemos llevar a la romería. Es muy importante entonces que usted consuma un alimento que sea totalmente nutritivo. Puede comerse un casado antes de realizar la romería, porque esta comida completa le ayudará a tener la energía suficiente para que usted logre terminar ese camino de fe. Además, debe de consumir algunas frutas frescas. Se recomienda, por ejemplo, el banano. Además, la hidratación. Esta es sumamente importante. Debe de tomar la suficiente agua que lo hidrate. Recomendaciones de los nutricionistas: puede colocarle un poquito de sal o bien alguna bebida con electrolitos. Bien, el suero, ese suero que se compra en las farmacias, puede llevar
ese suero e irlo tomando por sorbos. No es llegar y tomárselo totalmente, sino ir poco a poco, entre 400 y 800 mililitros cada hora es lo que se debería de consumir. También el pan integral. Es importante entonces que si usted quiere tener energía, entonces pueda consumir, por ejemplo, pan integral y también, como lo vemos acá, semillas secas. Llevar esas semillas e irlas comiendo en el camino. Esto le va a ayudar entonces a tener más energía y poder terminar todo ese trayecto. Ahora vamos a ver lo que no debería de consumir. Y entonces vamos a ver de este lado que cosas no deberíamos de consumir. Por ejemplo, la soda, las gaseosas, esas que tienen mucho azúcar, no son recomendables. Además también las hamburguesas, las frituras, pizza, todos estos alimentos que están muy cargados de grasa, esos alimentos no se deberían de consumir. Además, si usted es intolerante a la lactosa, pues evidentemente sabe que no debería de tomar, por ejemplo, leche o yogur, mucho menos si va a ir a hacer la romería, porque definitivamente podría caerle muy mal a su estómago. También los alimentos crudos, evitar alimentos crudos que puedan hacer que su digestión sea más pesada, y esto hace que entonces cuando usted vaya en su trayecto haga que tenga tal vez algunas situaciones, calambres y demás. Y sobre todo la sal, el exceso de sal o el exceso de azúcar podría provocarle también que tenga más sed, que tenga que consumir más agua, y esto hace entonces que tenga la necesidad de ir al baño y entonces va a tener que desviarse de su camino. Cada hora debe entonces de consumir entre 400 y 800 mililitros de agua para que lo tome en cuenta, y si ya se está preparando para la romería, entonces vaya empacando la botella de agua para que la pueda también rellenar si es necesario. Y ahora vamos a tener con nosotros una entrevista porque vamos a desarrollar un poco más este tema. Hemos invitado a la nutricionista Leslie Vega, con quien vamos a conversar un poco sobre esa comida, para desarrollar un poquito más este tema, que sí se debe y que no se debe comer. Entonces, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y ahora vamos a conversar un poco sobre cuáles son esos alimentos que sí debemos consumir antes, o que mejor dicho, debemos consumir antes de iniciar la romería. Cuando hablamos de lo que tenemos que consumir antes, pensando en este pilar de que tenemos que proveerle a nuestro cuerpo energía, es importantísimo que días previos la persona se mantenga correctamente hidratada. Entonces, si usted es una persona que no acostumbra regularmente a tomar agua, asegúrese de por lo menos una semana antes, cada día no consumir menos de 2 litros de agua. Y a mí me gusta recomendarle al paciente romero que un día antes incluya electrolitos, alguna bebida que pueda proveerle no solamente agua, sino que también contenga sodio y potasio para evitar calambres y para evitar, digamos, dolores musculares durante o después de realizar este acto de fe, ¿verdad? A nivel de la comida, dependiendo la hora en donde usted vaya a realizar la caminata, exactamente como lo dijiste, no salgan sin comer. Siempre realicen unas 2 horas antes una comida fuerte, que sea lo que usualmente la persona come, evitando tal vez alimentos fritos o muy grasosos o que causen alguna irritación a nivel de estómago. Entonces puedo comerme una pasta con atuncito, que es una proteína, por ejemplo, de muy fácil digestión, o arrocito, frijoles y alguna fuente de proteína con vegetales, un picadillo, algo que usted esté acostumbrado a consumir, pero siempre dándole un valor agregado a lo que son fuentes de carbohidratos, como arroz, frijoles, pasta, papa, garbanzos, lentejas. Qué importante es esto, y ahora conversemos también un poco sobre cuáles son esos alimentos que sí podemos consumir entonces cuando vamos ya en el trayecto de la romería. Leslie. Esto es algo en lo que las personas fallan con mucha frecuencia porque se van bien comidos, pero no planifican lo que van a comer durante la caminata.
tenemos que recordar que en ese momento las reservas de energía que se encuentran en nuestros músculos van a ser muy fácilmente agotadas. Entonces necesitamos estar, por decirlo así, recargando esa fuente de energía. Cada hora deberíamos de hacer una pequeña merienda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un banano, una barrita, estas famosas como jaleitas pequeñas que algunas presentaciones ahora también tienen electrolitos, es una muy buena opción. O por ejemplo, algún colado de fruta, alguna barrita, una galleta. Es importante que entendamos que siempre la prioridad es el carbohidrato, porque nos da un poco de susto. Definitivamente estas recomendaciones son muy importantes para que ustedes las tomen en cuenta. Muchas gracias, Leslie, por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a hablar, porque ayer lo mencionábamos también, que hoy iniciaba el Camino de la Fe para los romeros de Cotobruz. Y es que efectivamente hoy inició oficialmente la romería desde San Vito de Cotobruz, una tradición que ya cumple 40 años. La primera etapa recorre 17 kilómetros hasta Sabanillas y en los próximos días los peregrinos pasarán por Paso Real, Buenos Aires, Pérez Celedón y el Cerro de la Muerte, en una ruta que supera los 200 kilómetros hasta la Basílica de Los Ángeles. Al ingreso a Cartago está previsto para el 1 de agosto a las 8:30 de la mañana. Hoy lo iniciaron primero con una misa y luego ya salieron en la caminata hacia Cartago. Entonces, estas esperamos que sean recomendaciones que usted tome en cuenta y que si mañana o la próxima semana va a realizar la romería, lleve en su mochila estas recomendaciones que le acabamos de decir, porque la alimentación también es importante en este momento. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Bueno, ¿sabía usted que un robot está detrás del aumento histórico en la producción de crema de rosas de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, también los creadores de dispositivos de contenido tienen dispositivos y cargadores mucho más rápidos que prometen ayudar mucho más en esta tarea. Todo esto y más se lo contamos en nuestra sección de tecnología. Un brazo robótico con movilidad de 360 grados está revolucionando la producción de crema de rosas en nuestro país. El NTP80 logra empacar hasta 6 tubos a la vez y permite aumentar la fabricación en un 50%, alcanzando los 690,000 tubos mensuales. La innovación forma parte de una inversión de más de 1.600 millones de colones en la planta farmacéutica de la Caja Costarricense de Seguro Social, que ahora cuenta con cuartos limpios, sistemas automatizados y estándares internacionales de calidad. Nos ayudó a generar una mayor productividad. Estamos desarrollando una cantidad importante de tubos de crema de rosas. Nos permite automatizar los procesos de envase, ¿verdad? Lo que es el proceso de envase y empaque, y eso lo que hace es que ante las personas que estaban ubicadas en estos sectores nos permiten abrir nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? Apoyar otros puestos adicionales, y estos robots lo que vienen a hacer básicamente es un trabajo continuo y constante, ¿verdad? Estandarizado, automatizado. 5 de la tarde estará desde Buena Mañana a través de Extra TV, a través de Extra Radio 92.3 con don Henry Rodríguez. Y a las 6 de la tarde, por supuesto, los invitamos a que nos acompañen en nuestra edición estelar. Muy buenas noches, feliz descanso.